Bien, shalom para todos. El More Eliezer, Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio. Una clase más del Centro Educativo Shoresh. En esta ocasión tenemos un curso completamente gratuito que estamos ofreciendo eh, sobre el desarrollo de la escritura, eh, el origen de la lengua cananea, que luego se va a conocer como hebreo, y también pues su interacción con el acadio y con el ugarítico, principalmente, y esa evolución hasta llevar a el desarrollo, la evolución de la escritura y las academias, eh, o las escuelas, o los centros de entrenamiento de los soferín o de los escribas. Esto lógicamente va a tener, dependiendo el tiempo al que nos vamos a referir, va a tener distintos roles, va a tener distintas funciones, y vamos a ver algunos ejemplos en el texto bíblico de cambios y de transformaciones eh, dentro de ese proceso. Eh, una de las preguntas que nos hacemos en este curso es cuál era la función en Israel fuera del templo, porque hubo escuelas de escribas alrededor de todo el territorio de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Eh, pero también tenemos mucha tela que cortar, debido a que hubo dos reinos. Y esto es importantísimo porque hubo momentos en los cuales las escuelas del norte, del Reino del Norte, tuvieron preeminencia, tuvieron mayor importancia, y hubo otros en los cuales fue el templo en Jerusalén, ¿no? Eh, y también habría que hablar de una tradición samaritana que interesantemente mantuvo su Torá, o no su Torá, se llama, bueno, es la Torá, pero no la Torá judía, el Pentateuco samaritano, en una escritura muy distinta a las versiones o las vertientes que han de salir posteriormente, conocidas, una como el texto tradicional masoreta, el otro como el texto de eh, la Septuaginta, luego las distintas variantes y evoluciones al siriaco, al copto, de esa Septuaginta, eh, al koiné, bueno, el griego koiné, debo decir, en lo cual fue escrita la Septuaginta. Pero esto es sumamente interesante porque hay unas tradiciones, o hay una tradición samaritana que mantiene eh, cierto attachment, o cierta unión, aún con el texto en su lengua, que sale del paleo cananeo. Y eso no quiere decir que sea mejor, eso no quiere decir, bueno, y también, pero por otra parte, hay muchas cosas muy interesantes que tendríamos que tocar en relación a la escritura en los samaritanos. Por otro lado, también tenemos, y vamos a ver el caso del libro de Jeremías, el cual tiene una versión larga, una versión corta, eh, y definitivamente donde los escribas hicieron una serie de cambios. Más adelante también va a haber en el texto de la Septuaginta cierta transformación por parte de los escribas judíos para hacer el texto griego un poco más hebraizado, y tratar de reconciliar un poco las diferencias entre unas versiones más cortas y unas más largas de Jeremías. También tendríamos que hablar un poco sobre Qumran en ese sentido. Pero vamos a la clase de hoy. Esta clase es del Centro Educativo Shoresh, una institución
judía que llevamos sobre 13 años. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliezer Sepúlveda, More Eliezer, converso en el movimiento Mazortí hace muchos años y graduado de una de las escuelas reconocidas acá en los Estados Unidos o de mayor importancia, escuela rabínica en el estado de Massachusetts, a las afueras de Boston, conocida como Hebrew College. No me refiero a eh, eh, la institución reformista, que tiene un nombre similar, sino es una institución completamente distinta. Así que, eh, pues estamos a la orden. Nosotros nos dedicamos a crear cursos de contenido académico y esto lo hemos estado haciendo por mucho tiempo. Nuestros estudiantes pues, pueden testificar de la calidad de nuestros cursos y lo extenso, las fuentes. Así que les invitamos y probablemente durante estas clases estemos hablando de algunas oportunidades muy accesibles que hay para tomar algunos de estos cursos, algunos por $25, otros por 40, otros por 60. Tenemos cursos que tienen hasta 20 clases, ¿no? O 18 clases a 20 clases, a veces de cerca de 2 horas, así que imagínense la cantidad de esfuerzo y de información que hay en estos cursos. Pero este lo hemos dedicado a Maritza Cortés, una mujer que queremos honrar a lo largo de nuestra trayectoria por muchos años. Ha sido nuestra amiga y de mi familia, mi esposa, y ha sido una persona con un corazón enorme, cual nos ha apoyado, nos ha dado palabras también de encomio, palabras de seguir adelante cuando hemos estado envueltos en, pues, nos hemos desviado un poco de dar clases por distintas razones, y nos ha mantenido ahí. Y en parte el centro continúa funcionando gracias a ella, gracias a su apoyo. Así que pedimos que el bendito Barujú sea con ella, en todo lo que toque sus manos, eh, por donde caminen sus pies, sea dirigido por el Creador y que sobre todo reciba Jochma, sabiduría, Binah, conocimiento, Da'at, conocimiento, Binah, entendimiento, en todas sus empresas, en todo lo que toque en sus manos, sea una transferencia para bien. Así que para ella, para su familia, y que todo lo que desea en su corazón, que sea para bien, que se le sea cumplido. Bueno, vamos a la clase de hoy. Esta es la cuarta clase. Tenemos un tema muy interesante hoy. Ya di un poco de introducción sobre ello. Vamos a la clase y le pedimos, por favor, que le hablen a sus amistades. Hemos regresado a dar clases a pesar del poco tiempo que tenemos, eh, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho deseo de compartir este conocimiento a un nivel que verdaderamente sea de gran transferencia y de bienestar para ustedes. Así que por favor de darle like a, a nuestros videos si así lo sienten, de que les ayuda en algo en el conocimiento del campo bíblico desde una perspectiva académica. Bueno, vamos a la clase de hoy. Bien, tenemos aquí un escriba y vamos a trabajar. Nos quedamos aquí. Estuvimos en un momento hablando de los hijos de los profetas.
una especie de escuela. Y tenemos que hablar de esto porque hay cierto malentendido en muchas ocasiones en relación a los profetas. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, donde se le otorga a Moisés, inclusive a David, inclusive a Shaul, a Samuel, cierto grado de ser profetas. Pero lo que hay en nuestra mente es una definición completamente distinta a lo que el texto realmente está diciendo. Sin embargo, vemos aquí eh, eh, cómo realmente este texto o esta frase, diríamos, sons of a prophet, los hijos de un profeta, ¿no? Sons of a prophet, no de los profetas, de un profeta, es una especie de comunidad de aprendices en el arte de copiar y el arte de escribir. So the origin of the term prophet, que conocemos que es Naví, o en plural es masculino, termina en im, Nevi'im, los hijos de los profetas. Ahora cambia, Benei Hanavi'im, so Hanavi'im. Tenemos only in 6 stories in Elijah and Elisha narratives, solamente en 6 historias que se encuentran en la mención de Elías y Eliseo, en Primera de Reyes 20:35, Segunda de Reyes 2, capítulo también 4, capítulo 5, en capítulo 6, aparece the son of the prophets, los hijos de los profetas, en Amós 7:14. So, hasta ahí, pues eso lo conocemos, muchos de ustedes lo conocen. Sin embargo, voy primero a leer el lado derecho. One example, Elijah and Elisha narrative. Uno de los ejemplos de Elías y Elisha en la narrativa, en Segunda de Reyes 9, del 1 al 4, dice, The prophet Elisha, el profeta Elías, called one of the sons of the prophets and said, llamó a uno de los hijos de los profetas y dijo, Go to Ramoth Gilead. Ve a este lugar, a Ramoth Gilead. When you arrive, look there for Jehu, son of Nimshi. Cuando llegues ahí, busca allá a Jehú, el hijo de Nimshi, y take a flash of oil, toma un poco de aceite and pour it on his head, o una especie de vasija, o una cantidad pequeña, quiere decir, de aceite y no es a flash, a flask, perdón, flask of oil, y pour it, derrámalo on his head, sobre su cabeza, and say, y di, thus says the Lord, así dice el Señor, I anoint you king over Israel. Yo te ordeno, hago una ordenación, o te unjo, esa es la palabra, te unjo como rey sobre Israel. So the apprentice, mire lo que dice ahora. Así que el aprendiz, llamado Na'ar, que es una palabra en sí hebrea para joven, para una persona joven, the Na'ar of the prophet, ahora ya no dice el hijo de los profetas, como dice arriba, sino que ahora cambia en el mismo verso a la misma persona que se está refiriendo y lo llama ahora un joven de los profetas, went to Ramoth Gilead. ¿Okay? Y esto es bien, bien, bien importante. ¿Okay? Dice, dice, Vayelja, y fue Naar, el joven, ¿ok? Hanaar, Hanaví, el joven, o se pudiera traducir el aprendiz también, ¿no? Alguien que es joven y está en proceso de entrenamiento a Ramoth Gilead. ¿Okay? Eso es lo que dice abajo en hebreo. Ahora vamos a 1 Samuel 9:9, que está ahí. Dice, formerly, en una ocasión o en un tiempo en Israel, anyone who went to inquire of God,
cualquier persona que fue en la búsqueda de inquirir sobre Dios diría, come, let us go to the seer. Vamos, ven conmigo y vamos y subamos o vayamos al seer. La palabra en hebreo que se utiliza es la palabra pastor, roé, o un vidente, o alguien que mira, o alguien que observa, o alguien que cuida, ¿no? For the one who is now called a prophet, porque aquellos que ahora son llamados profetas o naví, was formerly called a seer. Era antes, en otras palabras, un cambio. El que era llamado profeta o naví, ahora el que antes fue llamado for the one who is now, que es en este momento llamado profeta o naví, fue formerly, perdón, significa anteriormente. Era llamado un seer o un roe. Vemos la transformación de conceptos. Ahora, ¿quién crea esos conceptos? Bueno, esos conceptos los crea el texto. ¿Quién crea el texto? Pues la cabeza de una institución o de una escuela de aprendices, la cual casi nunca se gradúan. Están toda la vida por años aprendiendo de su maestro, pero cuando muere el maestro es que entonces ellos toman el lugar del maestro y reciben nuevos estudiantes, y así es algo cíclico, es algo que continúa. Tendríamos que preguntarnos sobre la reasignación de conceptos por parte de los escribas. Un ejemplo de esto está en el libro de Jeremías, el cual tiene dos versiones, como ya dije. La versión corta encontrado en los rollos del Mar Muerto de Qumran, y la larga la tenemos en el texto de la Septuaginta, que también fue lo que siguió y tradujo el texto Masoreta, que es el texto tradicional, lo que tenemos en la Biblia. En la versión, y ahí faltó un acento porque me lo cambió a inglés, en la versión corta de Qumran no se llama a Jeremías un profeta. Sin embargo, siempre hemos escuchado que el profeta Jeremías. Pero veamos esto. Se llama a Jeremías no como profeta, como Naví, sino como Hakohen, como Cohen, como un sacerdote. Sin embargo, en el texto Masoreta, en 28 ocasiones se le llama a Jeremías el profeta, en el Masoreta, pero en la versión corta en Qumran se le llama sacerdote. Esto sucede durante el exilio del periodo persa. Ahí también me lo cambió al inglés, donde se aplica el término Naví a Moshe, a David, a Aarón, a Miriam, entre otros. No necesariamente. Por eso dije anteriormente que dependiendo en el marco de tiempo que nos vayamos a referir, no necesariamente el uso del concepto profeta implica la definición que tenemos en nuestra mente de lo que es un profeta. Eso no quiere decir que no hubo profetas, pero lo que quiere decir es que los escribas, dependiendo el tiempo, ahora tendríamos que preguntarnos por qué viene ese cambio. Y ahí pues vamos a ir, porque recuerden que este cambio se produce mayormente post-exilio babilónico, que básicamente es es la transición hacia el dominio medo-persa, el dominio persa, el cual vamos a ver. Y esto realmente causa casi que todo este concepto que teníamos en nuestra cabeza, que vemos en libros como Primera Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, sobre estas historias, ¿no? Sobre Saúl profetizando y David profetizando y danzando casi desnudo, y su esposa sintiéndose un tanto incómoda, como también
todo lo que nos han enseñado sobre Moisés como el profeta, ¿no? O después de mí viene otro, a él obedecer y viene un profeta. Sin embargo, todos estos textos, desde un punto de vista académico, sabemos que se desarrollan eh, durante o a finales, diríamos, del periodo babilónico y el periodo persa. Y tenemos que recordar que ya ahora Jerusalén no es el centro de la escritura, sino que ahora es el exilio. Por ende, los profetas tienen un rol distinto a los sacerdotes y aún los que fueron sacerdotes, porque Moisés no fue en sí profeta. Queremos interpretar ciertos pasajes que hablan de Moisés sin considerar el tiempo, especialmente donde se escribe Devarim y donde sabemos que se escribe Devarim y lo tarde que se escribe Devarim. Sin embargo, era un levita. Eh, eh, y, y, y al ser levita, porque algunos lo han catalogado no solamente también de profeta, sino también de profeta y de, y de sacerdote. ¿Okay? So, a lo que quiero llegar es que no siempre que vemos un concepto, una palabra escrita, esa definición va a ser estática en el texto bíblico. Hay circunstancias que mueven la importancia o la relevancia de un oficio o de una profesión o de un título y lo mueve y lo traspasa dependiendo la importancia que se asuma en un tiempo determinado por las circunstancias determinadas. Por ende, no es estático. Y eso es lo que quiero. Y ese es el rol del escriba. El escriba nos mantiene al día y es en medio de estos cambios en el texto bíblico que podemos notar que sí hubo la intervención y el cambio. Lo que tenemos que enfocarnos es el por qué. ¿Cuál es la razón de que una escuela haga esos cambios? Bueno, vamos a ver varios ejemplos importantes para contestar esa pregunta. Después del exilio babilonio, el número de escribas disminuye inmensamente. Y como resultado de esto, durante el periodo persa, los pocos escribas que quedaron estuvieron ligados al contexto del segundo templo. Ahora, el segundo templo viene a... Ok. Espero que estemos ahí de regreso. Nos fuimos por un momento. Estaba diciendo que eh, el periodo persa, los pocos escribas que quedaron estuvieron ligados al contexto del segundo templo. Ese segundo templo sabemos que fue dedicado, estoy hablando ahora del de Zerubabel, ¿no? O Zorobabel, en el 515 antes de la era común. Y esta escuela de escribas en Persia tenía sus propios pensamientos con relación al rol del profeta, porque con excepción de Ezequiel, quien fue, diría, profeta durante ese tiempo, después de Jeremías, un poco a veces hasta cerca, casi contemporáneo en algunos aspectos con Jeremías, pero ya no es el rol del profeta en la tierra. Por ende, tampoco es el rol del profeta sin templo, ¿ah? O del Cohen, del sacerdote,
Dependiendo de lo que esté sucediendo, asimismo, el estatus y la relevancia no se va a perder del todo siempre y cuando tenga que ver directamente con mantener, aunque sea una minoría de escribas, ligados al oficio del templo o al oficio de la clase sacerdotal en exilio, aunque no tenga templo. Pero es la continuidad de ese rol tanto sacerdotal sin templo, pero eso no los hace desaparecer del todo, o los hace que los escribas los pongan en otro rol. Por ejemplo, el caso de Esdras, que lo vamos a ver. Esdras es sacerdote primeramente, pero lo conocemos como escriba. Esdras el escriba. Y este es un caso es un buen ejemplo precisamente porque nos, si no tenemos cuidado, nos saca de lo que verdaderamente era un sacerdote, pero lógicamente como no hay templo y el contexto de el desarrollo de la sinagoga y todo lo que se empieza a dar en ese periodo persa nos va a llevar a enfatizar y a que los escribas enfaticen en voy a chequear aquí si estamos conectados. Ok, bien. Eh, so, esta relación al rol del profeta, el cual al no haber templo, el concepto de sacerdote o cohen no hace mucho sentido, contrario al del profeta. Y luego durante este periodo persa vemos el desarrollo de las sinagogas. Y el rol o profeta se va a convertir básicamente en escriba. En vez de hablar y ser un portavoz, va a ser un portavoz, va a continuar siendo un portavoz, pero va a continuar siendo un portavoz ahora por medio de su rol como escriba. En el presente se han desenterrado unas 20 de ellas, de estas sinagogas, que son antes de la era común. Y hubo no hace tantas décadas atrás, hace como unos, diríamos, 30 años, 3 décadas atrás, se hablaba de que no habían sinagogas antes de el periodo del cambio de era, antes de la era común, y que todas eran del tiempo de nuestra era o la era común. Y sabemos que ahora eso no se piensa, eso ahora es algo completamente sería descabellado, porque tenemos, inclusive en algunos lugares, se han encontrado en un mismo pueblo dos sinagogas que datan de antes, que datan del periodo del segundo templo, ¿no? Y cuando me refiero al segundo templo, recuerden que ese templo fue dedicado eh, en el 515 antes de la era común. Así que eso nos hace repensar el rol de los escribas como una profesión más especializada en la copia de los textos bíblicos. Los escribas en Israel no eran una profesión, era una comunidad eh, eh, de entrenamiento, de aprendices. Pero ya cuando la sinagoga, ahora, ¿por qué esto es así? Porque la sinagoga básicamente eh, eh, nace en el contexto del exilio, se sostiene en una comunidad altamente nutrida de personas, trae una teología que no le resta al templo, aunque haya sido reconstruido, pero ahora ha de competir con el templo porque sigue siendo un sistema válido de estudio, de asamblea, Knesset, de Midrash, y estoy hablando aún desde el principio. Primero, la sinagoga nace como un centro comunal, luego como una casa de estudio,
pero para que haya casa de estudio tiene que haber escritura, tiene que haber libros, eh, y tiene que haber un, un, un desarrollo y una explosión a la medida que hay más sinagogas, van a haber va a haber la necesidad de producir más rollos. Ahora, no nos imaginemos esta Torá que teníamos nosotros con todos los libros, sino más bien eran rollos separados de los salmos, pero nadie tenía el libro de Job, había que ir a Jerusalén. Habían ciertos libros que no tenían la relevancia o la importancia y solamente las sinagogas ricas podían adquirir más copias que una que no tenía tantos recursos. Son las que tenían pocos recursos iban a solicitar o a comprar o iban a ordenar a las escuelas de los escribas un rollo que representara los libros únicamente que ellos podían adquirir financieramente, tenían los medios, pero que también eran los más comunes. Y eso lo vamos a ver en los Salmos. Pedía mucho el libro de Isaías, eh, eh, el libro de Deuteronomio como un resumen de Éxodo. Eh, so, esos son los tres libros y eso lo vemos también en la literatura del Nuevo Testamento, en el cual son los libros más citados dentro de el concepto de profecías, profecías de corte mesiánico. Aquí, yo quisiera que esto se viera más grande, pero no me es posible. Tenemos a Ciro, que es quien es quien eh, eh, le gana o conquista, debo decir, al imperio babilónico, Ciro. Y luego Ciro hizo el decreto de la construcción del templo, y luego, después de Ciro, vamos a tener a Darío de Media, y vamos a tener varios sátrapas que son enviados. Todos pues sabemos la historia de Tobías, Zambalá. Luego vamos a ver por aquí aquí el 515 bajo Darío I, es que vamos a visualizar, vamos a ver la dedicación del templo, right? Y después de Darío I viene Xerxes y después Artaxerxes. Y para entender ya el libro de Daniel y toda la literatura que se va a desarrollar especialmente durante el periodo de Artaxerxes I hacia abajo, va a haber una explosión de escribas y una explosión de elementos que no son judíos. El zoroastrianismo va a traer un dualismo antagónico, se va a desarrollar el asunto de ya no son dioses, sino ahora son poderes en el cielo. Estos poderes en el cielo van a transformarse después en ángeles. Tenemos cursos de todo eso por si a ustedes les interesa, de toda esa evolución. Y así sucesivamente vamos a ir también limpiando las esferas altas de dioses, porque van a ir bajando de poder y de rango a ser súbditos de un concepto de un dios, ¿ok? Y esto es sumamente importante porque va a afectar el texto. Y vamos a ver entonces la explosión. Vamos a ver a Enoch, vamos a ver libro de sabiduría, vamos a ver una gran cantidad de literatura apócrifa y pseudoapócrifa. Vamos a ver conceptos teológicos evolucionar enormemente. Collins es el duro, el fuerte en ese periodo, el campo profético. John J. Collins, y ya lo hemos utilizado él y a muchos más, ¿no?
Y este tiempo es sumamente importante. Es una pena que aquí no se pueda escribir, como se hace en Zoom, para hablar un poco y localizar aquí a la isla de Elefantina y a la comunidad judía de Elefantina, que creía en el mismo Dios de la comunidad que está en este templo en el 515, pero este es un templo alterno, mientras acá arriba está Jerusalén, acá abajo en el Nilo, en el sur de Egipto, vamos viendo, o lo que se llama el Egipto eh, alto, muy lejos del delta de la salida del Mediterráneo, vamos a ver una comunidad de un buen tamaño de judíos que tienen un templo y tienen sacerdotes y sacerdotisas. Gad Barneas es uno de los fuertes en esto. Y también este periodo, a la medida que se acerca hacia el siglo tercero, pudiéramos citar también a un Jonathan Adler, arqueólogo americano-israelí, eh, excelente, ¿no? O a un Jacob L. Wright, eh, donde explica el por qué los escribas producen básicamente todos estos textos y la demanda de estos textos en la sinagoga y en el concepto del desarrollo teológico de muchas escuelas de pensamiento, geriasis, ¿no? Que hoy pudiéramos llamar sectas, pero esa palabra tiene una connotación distinta en nosotros en el presente. Bueno, so the Sons of the Prophet as apprenticeship community, y otro ejemplo de esto, bueno, ya este lo vimos, es una repetición de lo que vimos. Y aquí vemos tinta roja. Y me estoy adelantando, pero la tinta roja, todos los eruditos han llegado a la conclusión de que era una tinta que es lo que revela es eh, eh, el estudiante. El maestro nunca escribía con esa tinta. Y cuando se comenzaba a enseñar el alefbet, se utilizaba la tinta roja. So, todo lo que veamos, los ostracón que veamos, que son estas pedazos que veamos en rojo, automáticamente. Y aquí tenemos que esto es cortesía de uno de los grandes en el aspecto lingüístico de Mazar, aunque es no enemigo, pero es la contraparte de Israel Finkelstein. Y han tenido grandes debates. En algunas cosas están de acuerdo, pero en lo grueso realmente no lo está. So, estoy aquí. Creo que voy a tener que dejar. Ah, bueno, ahí está. So, tenemos aquí la casa de Elías. Esto es como un croquis. Y los hijos de los profetas. Eh, y esto es una reconstrucción arqueológica y textual de lo que vemos y dónde se encontró ese sello aquí en una pared aquí. Y aquí vemos los escritorium y las recámaras. Y esto era una comunidad, y esto es una comunidad que se dedicaba a, a, a aprender a escribir. Y dijimos que no necesariamente a leer, sino a escribir primariamente. Luego se iba subiendo de rango y una vez que moría ya eh, el líder, el maestro, entonces el mentor, entonces pues se subía de rango y se adquiría nuevos estudiantes. So, voy a terminar con esto. Dice textos de comunidad de escribas sin autor. Y aquí vamos, lo voy a dejar aquí, pero
esto es muy importante porque siempre hablamos de los autores de los libros. Y realmente eso es un error, porque eso es un concepto mayormente de el periodo de Homero y el periodo de Sófocles. Y esto es interesantísimo porque eh, tendríamos en la próxima clase, voy a poner como una línea cronológica para que veamos cuán atrás estaban los griegos desarrollados en el concepto de la autoría. Hablamos del libro de Isaías, pero probablemente Isaías no escribió nada. Inclusive el libro de Isaías, aunque son tres libros, tres rollos en uno, tenemos del capítulo 1 al capítulo 39 y luego del capítulo 40 al capítulo Isaías 50 Isaías 54 por ahí, después del siervo sufriente, Isaías 53, Isaías 54, y después tenemos del 55 en adelante, es lo que se llama el trito Isaías, ¿no? Ahora, esto es sumamente interesante porque el primero, que es del siglo octavo, más o menos, vive en ese tiempo, el personaje, pero no sabemos cuándo en sí el libro fue escrito. Y dice, esta es la visión que tuvo Isaías. Solamente en un pasaje él se incluye en primera persona, pero la enorme cantidad del libro se está hablando de una tercera persona, de él, ¿no? Se está hablando de él. Así que eso es importante. Y Ezra era sacerdote y escriba, pero su rol principal era sacerdote. Ya lo dijimos, y la influencia del periodo griego con Homero y Sófocles, entre otros, y el concepto de la autoría es algo que no era buscado en Israel, porque todo este material no era producido por una persona, era producido por una comunidad de escribas, y estos escribas mayormente eran aprendices. Son los soferín o los sferín de Sofer, eh, eh, en Israel no eran considerados una profesión hasta mucho más tarde. Eran aprendices que copiaban textos comunitarios. Ejemplo de esto es Qumran y las sinagogas no ricas, las cuales solo tenían textos más comunes e importantes, Salmos, ahí. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, estos son los libros que más citan desde un punto de vista de la interpretación mesiánica cristiana. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Le invitamos para una próxima clase en este tema. Y recuerden, pues, si han aprendido algo con esto, de darle like, de suscribirse a nuestro canal y hasta la próxima. Será, pues, un placer también compartir con ustedes. Así que shalom para todos. Voy a darle acá para que quede ese de